Bueno chicos, vamos a comenzar con la ayudantía 9. Desde ahora la ayudantía van a ser puro ejercicio. Esta ayudantía no tiene enunciado, no tiene materia porque la verdad sentí que todavía no era necesario, digamos, redactar la materia de FM en el certamen. Puede, puede que entre algo de FM, pero así lo más básico. O sea, tener la noción nomás de lo que es FM. Con eso va a estar. Bueno, para esta ayudantía vamos a hacer los dos primeros problemas del certamen del 2018, primer semestre. Bueno, el primer ejercicio es de AM, con la típica desmodulación, en este caso con eh, un rectificador de media onda. Bueno, lo vamos a ver en el caso de media onda y de onda completa. Y el segundo ejercicio es como literalmente saber la noción siquiera de lo que es la modulación FM. ¿Ok? Como saber cómo funciona y vaya a poder sacar todos esos cálculos, no es nada complicado. Eh, Tampoco nada teóricamente, digamos, profundo o complejo. Ya, pues, entonces, tenemos este detector de envolvente para una emulación de una señal AM. Se construye un rectificador de onda en serie con un filtro paso abajo. Recordar que un rectificador de onda se puede representar como una multiplicación por un tren de pulsos cuadrados de la misma frecuencia que la señal AM. Bueno, en este caso, recordar que, por ejemplo, bueno, para esta situación estamos trabajando con una señal AM, y recién me cuenta que aquí dice DSB, bueno, AM, en el que, por ejemplo, si nuestra señal, esto es un ejemplo, no es que sea la señal AM, si nuestra señal fuera una señal sinusoidal, lo que hace el rectificador, el primer, en la primera suposición, un rectificador de media onda, es dejar pasar solamente los valores positivos. ¿Ok? Es el rectificador de media onda, literalmente corta entre comillas, corta la onda a la mitad. Un rectificador de onda completa, en cambio, haría esto. Los valores positivos los deja tal cual y los valores negativos entre comillas, les saca el valor absoluto a la señal. ¿Ok? Entonces, partiendo por el primer caso, el rectificador de media onda, con el cual obtengo esta señal en verde, eh, ¿qué operación es la que tengo que hacer? ¿O cómo se puede entender la operación de rectificador de media onda? Bueno, en el fondo lo que está ocurriendo es que esta señal de entrada, que sería la señal X, se está multiplicando por un tren de pulsos cuadrados que van de 0 a 1, es decir, no me altera la magnitud, pero lo que está haciendo es ponderar por cero los valores de la señal que son negativos. ¿Ok? Eh, Eso es todo. Esto sería la señal W, o lo que es lo mismo la señal de pulsos cuadrados. La gracia de esto es que un rectificador de media onda yo lo puedo implementar, digamos, circuitalmente, y la gracia, digamos, la mayor gracia de esto es que se puede interpretar, o más bien, no es que se pueda interpretar, sino que es una señal cuyo primer armónico tiene la misma frecuencia que la señal de entrada X. Es decir, yo por hacer un rectificador de media onda, creo que aquí en la ayudantía 7 se conversó al respecto. No sé si puse una imagen de cómo era el rectificador de media onda. Bueno, aquí está. En el fondo, un rectificador de media onda. Ah, no, esto es solamente una señal de pulso cuadrado. Perdón. Ah, bueno, aquí se menciona. Ah, acá está. ¿Mira? Bueno, aquí tenemos un detector de envolvente, en el fondo, el cual, bueno, la primera parte funciona como un rectificador de media onda, ya que solo me deja pasar los valores positivos de la señal. Y bueno, después tenemos el filtro, digamos, implementado circuitalmente. Lo que nosotros estamos haciendo es ver esto mismo, un detector de envolvente,
¿Por qué se borró todo? ¿Qué pasó? Ah, no, pues todo el, todo el squid. What the fuck? No sé qué pasó. Bueno, ahí estaba el rectificador de media onda y en el fondo estamos tratando con un detector de envolvente, en el cual el rectificador de media onda puede ser implementado por medio de un diodo y el filtro, bueno, por medio de un circuito de RC. Lo podemos entender mediante su respuesta en frecuencia. La gracia entonces es que este circuito, por así decirlo, es sincrónico, digamos, la acción de rectificación con la señal de entrada X. ¿Ok? Por la propia definición del rectificador, que en el fondo me deja pasar los valores positivos de la señal independiente de la frecuencia. ¿Ok? Eh, y bueno, la gracia es que el primer armónico de esta señal de rectificación de pulsos cuadrados de 0 a 1 es una señal con la misma frecuencia de la señal de entrada X. ¿Ok? En morado tenemos el primer armónico de la señal W, que es la señal de pulsos cuadrados. ¿Ok? Esa es la gracia. La sola presencia de esta señal, eh, de, digamos, el primer armónico de esta señal, nos va a permitir generar una demodulación, entre comillas, sincrónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer armónico de este tren de pulsos cuadrados va a estar sincronizado con la señal de entrada. ¿Ok? ¿Ok? Lo que nos va a permitir demodular. Y dependiendo de la transferencia del filtro, vamos a poder obtener la señal banda base, el espectro de la señal banda base. Bueno, antes de que ocurriera esta pifia que no entiendo, nunca la había visto, eh, una señal de pulsos cuadrados la pueden tener por fórmula, la pueden tener, digamos, anotada ahí en algún torpedito, viene dada por esta serie Fourier, ¿ok? Esta serie de Fourier. La pueden tener anotada o la pueden sacar en el momento. Yo lo voy a hacer aquí en la ayudantía, sacarla en el momento, por si no se acuerdan, pero si la tienen a mano esta, llega a reemplazar en el fondo. Esto es para un tren de pulso de 0 a 1, esto es para un tren de pulso de menos 1 a 1, ¿ok? Está en función de este tren de pulso de 0 a 1, ¿ok? Y lo pueden pensar de la siguiente manera. En el fondo, un tren de pulso de 0 a 1 sería algo así, de 0 a 1. Si lo multiplico por 2, voy a obtener lo mismo, bueno, pero de 0 a 2. Y si le resto 1, voy a obtener el tren de pulso de menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces, es necesario aprenderse uno de los dos para obtener el otro. ¿Ok? Y lo mismo para la serie Fourier y lo mismo para el espectro. ¿Ok? Eh, eso, eso. Tener esto a mano les puede servir. De todas formas, lo vamos a hacer aquí para que no sea tan necesario. Entonces, el primer ítem es dibujar cuidadosamente la magnitud del espectro en cada uno de los 4 puntos denotados en la figura 1. Considerar que el rectificador de media onda transforma las porciones negativas en cero y preguntan si es que se recupera la señal MET a la salida del sistema. Entonces, partamos. Entonces, esto es el problema, bueno, es el número de la identidad. Sería el problema 9.1. Sería el ítem A. Entonces, tenemos un sistema en el que tenemos una señal AM que entra a un multiplicador que multiplica la señal por un tren de pulsos cuadrados, chuta, que lo vamos a llamar WT para tener la misma notación que el lápiz, y después pasa por un filtro pasabajos, con el cual pretendemos obtener la señal banda base, a ver si funciona. Ok, entonces aquí tenemos los 4 puntos de la señal AM, W, la multiplicación y la salida. Eh, ¿Qué más? En este caso, recordar
que, bueno, para la señal X, digamos, la señal AM, vamos, para simplificar la notación y no estar escribiendo uno partido en FC todo el rato, voy a decir que el periodo de, de la portadora es el inverso de C. Bueno, y donde teníamos que X AM era la moduladora más el valor de la constante A por coseno 2 pi f c t. La moduladora era una triangular F1 de t y donde la relación de las frecuencias es que F1 es mucho menor a la frecuencia de la portadora. Ya, entonces, ¿cómo podríamos representar a un tren de pulsos cuadrados? Entendiendo que el tren de pulsos cuadrados, bueno, si esta era la señal, no es, pero para simplificar el dibujo, asumiendo que esta es la señal de entrada AM, que no es, nuevamente, no es, el tren de pulsos cuadrados sería esto acá, y bueno, aquí tenemos un periodo, perdón, esta señal es coseno, no, no es la señal AM, es solamente la portadora, solamente la portadora, ahí sí, perdón por el error conceptual, ahí sí, con periodo TC, perdón, el periodo hasta acá, ¿ya? Acá tenemos dos TC, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es, ¿cómo puedo representar este tren de pulsos por medio de propiedades, digamos, que hayamos visto anteriormente? Por ejemplo, convolución entre una señal de alguna sumatoria. ¿Cómo sería esa expresión? Bueno, y aquí tenemos, no, perdón, el ancho de estos pulsos cuadrados sería TC medios. ¿Cómo podríamos representar ese tren de pulsos WT con alguna convolución entre una función y una sumatoria de delta Dirac? Un, un tren de pulso. ¿Cómo podríamos hacer eso? Definir una señal periódica. Era una rec convolucionada con el tren de pulso, ¿no? Claro. ¿Y esta red cómo sería? Era de Bueno, este, T partido en TC. No me acuerdo si era, se multiplicaba por 2 o se dejaba igual. El TC medios, el periodo. claro. O sea, claro, el ancho de nuestra Sí. red es TC medio. 2 Entonces, sobre Ahora. ¿sí? ¿Y qué más? Y eso convolucionado con la sumatoria del tren de pulso. ¿Ya? ¿Y este tren de pulso cómo sería? Iría desde T menos TC medios, ¿no? O TC. Aquí la pregunta es, ¿cada cuánto aparece la recta? El cuadradito. Cada TC medios, ¿no? ¿Cada TC medio? ¿Sí? Ah, no, mentira, cada TC, porque eso tiene que pasar el. Cada dos Mm, desaparece, ¿no? justamente. Bueno, Eso es. Esa es una forma de, en el fondo, representar la función de tren de pulso. O, bueno, lo pueden hacer así, digamos, a la vieja escuela, o pueden chantar la expresión eh, que era, en el fondo. Pero saber, en el fondo, que uno puede sacar con las herramientas que uno tiene el tren de pulso. Bueno, no me alcanza más, pero está escrita la expresión. Eh, sigamos usando esto, asumiendo que no me acuerdo de esto. Ya, entonces, tenemos dado que esta es la señal del primer punto, digamos que esto es x sub 1 de t, para ordenar un poco la notación. Es lo mismo que,
perdón, es que la señal M. Este era el punto 2. Entonces, la señal M era literalmente, bueno, la triangular. Uy, triangular de F1T más 10 por la portadora, omega CT. Bueno, y omega C igual a 2pi por Fc, para ir cambiando de la ecuación a conveniencia. Pero entonces, la transformada, la CTFT, o ahí, eh, bueno, hay que recordar aquí por tabla la transformada de la triangular. La triangular, el dual de la triangular era una sinc al cuadrado. ¿Ok? Digamos, la propiedad de dualidad de la triangular era que si tengo triangular de f tau, perdón, de f partido en tau, la CTFT era tau sinc al cuadrado de f tau. ¿Ok? Por tabla. Entonces, en este caso, el tau sería 1 partido en F1. ¿Ok? Porque aquí aparece dividiendo. Si arreglamos esto de tau, o sea, t dividido en 1 partido en F1 es equivalente a eso. Entonces, la transformada sería partido en F1 por 5 al cuadrado de f partido en F1. Multiplicación en la frecuencia es convolución. Y la transformada en un coseno eran dos pulsos, uno aplicado a frecuencias negativas y el otro aplicado a frecuencias positivas. Ponderado por un medio, porque se distribuía el espectro para ambas partes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esto? Y aquí les pido paciencia porque intentaré que quede decente, pero no sé si lo logre en vivo. Ya, entonces, me voy a dar un espacio. Igual estas gráficas son re complicadas, como para hacer en el certamen y todo eso, toman caleta de tiempo. Sí. O sí, esta, digamos, es la mayor dificultad del ramo, la verdad, porque uno se Sí, demora en hacer el gráfico, no sé, se te pasó algo, yo qué sé, cuando te piden diagrama de magnitud y diagrama de fase, ahí uno se maneja bastante. yo estuve caleta de rato en la pregunta uno del certamen que pasó haciendo ahí la grafiquita. No, sí, pues, sí, no, sí, de verdad es la parte que más tiempo consume. Si fuera solamente parte analítica, Analítica, sí, se llega. de más se hace, claro, pero claro, acá, con dibujar igual uno está así como poniéndole amor para que la cuestión quede bien. Eso mismo. Pero eso, eh, intentar igual agilizar, o tal vez que no quede tan perfecto, pero conceptualmente correcto. Ya, pues entonces, aquí lo que va a pasar, dado que tenemos una cinco al cuadrado y convolucionada con dos pulsos de área a un medio, llamemos esto cualquier cosa. No sé, X sub A de F. Si llamo eso X sub A de F, entonces lo que tengo que graficar es a X sub A, ahora va a estar montado por la convolución de un delta desplazado con algún espectro, montado a esta frecuencia, más el mismo espectro X de A, montado a frecuencia Fc positiva, y ambos ponderados por un medio, por propiedad de linealidad. Ya, entonces, aquí la lata va a ser graficar X de A. Digamos X de A. X de AF es una sinc al cuadrado, primero, va a tener esa forma. Entonces, bueno, como es sinc al cuadrado es positiva, todo el rato se queda lo mismo si graficamos la magnitud o o el propio espectro. La sinc al cuadrado, oh, solamente voy a verificar dos lóbulos laterales para no hacerme tanto drama y voy a copy-pastear esta cosa todo el rato. Chuta.
¿Ok? Entonces digamos que esa es la sinc al cuadrado y digamos que hasta acá tengo amplitud 1 partido en F1. Bueno, la sinc, el argumento, bueno, para que la sinc se haga 0, el argumento tiene que ser 1, 2, 3. ¿Ok? Dado que aquí estamos expandiendo el espectro en un factor de F1, se va a hacer 0 en F1, 2 F1 y así, en múltiplos enteros de F1. ¿Ok? Entonces, ahora la señal X sub 1 va a ser esto mismo, pero desplazado. Aquí cuántos cuadros tuve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, bueno, es simétrica la cuestión, sí. ¿Ok? Pero van a estar centrados ahora a FC y a menos FC. Y no van a tener la misma amplitud, o no van a tener la misma amplitud, van a tener, por favor, funciona. ¿Qué onda? Van a tener la mitad amplitud, más o menos por acá. Por ahí. Para no rellenar tanto acá, voy a poner acá nomás la amplitud. Lo partido en 2F. Y último dato relevante es que acá estamos en FC más F1, FC menos F1. Bueno, aquí también podría escribir, aquí sería FC menos 2F1, etcétera, etcétera, pero para no llenar tanto eh, digamos, el eje. ¿Ok? Así que, ay, me falta cambiar el color. Ahí tendríamos el espectro de la señal en el primer punto. Y me faltó el detalle, ¿o no? ¿O no me faltó? Efectivamente, me faltó que esta es una señal AM, solo pasé la parte de la triangular. Decir, me comí el término. Las cosas son las que pasan en un certamen. Acá me comí el término de la transformada del 10. El 10 es una constante, la transformada va a ser la misma constante ponderada por un delta. ¿Ok? Y tiene sentido porque estamos trabajando con una señal AM. ¿Ok? En este caso, la verdad no hay como un consenso muy claro respecto a cómo dibujar el delta. Así que lo puedo dibujar, digamos, encima o lo puedo graficar de acá abajo. ¿Ok? Como no es una función como tal, como una expresión analítica como tal, basta con que yo explicite que hay un delta, de alguna forma. ¿Ok? Entonces voy a dibujar un delta y voy a decir que hasta aquí tenemos una amplitud de 10. Es decir, los deltas de la señal modulada va a tener una amplitud de 5. Perdón, un área de 5. Para anunciar el área, yo recomiendo hacer estos paréntesis. Y tenemos uno de área 10. Ahí sí. Y tiene sentido porque en el fondo X de 1 es una señal AM. Lo que pasa con las señales AM es que su carrier no está suprimido. Su portadora no está suprimida. Es decir, debemos ver siempre para una señal AM, esperamos ver primero a la señal modulada, digamos la parte de SB más, uy,
más el espectro del carrier, de la portadora. Porque eso es lo que estoy haciendo, estoy enviando la portadora junto a la señal mensaje. Y entonces tienen que haber deltas. Si uno está modulando y en su gráfico no tiene los deltas, y supuestamente es una señal AM, tienen un problema. ¿Ok? Hay que agregar los deltas. Tiene que aparecer el espectro de la portadora. Eso sería el primer punto. El segundo punto, bueno, para el segundo punto voy a ocupar la señal. Primero, ¿hay dudas con eso? No, no es nada del otro mundo, la verdad. En todo caso. Finalmente, entonces el gráfico, así como el primer gráfico, serían solamente las partes azules, ¿o no? Claro, claro, Ya. claro, claro. Lo único que adicional que recomiendo es siempre dibujar la banda base Ya. para Como para guiarme, ¿o orientarse, no? claro, justamente. Vale. Y eso. Ya, entonces, ahora, para el punto 2, tenemos que usar la señal del tren de pulso. Aquí estoy con el mismo, sí, aquí de T. Es la señal de tren de pulso que en el LATI está con el nombre de W y que era esto acá. Lo copié con todo. ¿Ok? Que puede ser esto o bien la expresión de suma de coseno. ¿Ok? Cualquiera de las dos sirve. Aquí solamente hay que recordar, bueno, bien sabido cuál es la transforma de coseno, que son dos pulsos aplicados a frecuencia negativa, positiva, ponderada por un medio. Pero hagámoslo por el camino tradicional, sin yo saber de dónde vino eso. ¿Ok? Entonces, aplicando la transformada, la CTFT, bueno, aquí en el dominio del tiempo tengo una convolución, entonces en el dominio de la frecuencia voy a tener una multiplicación. Acá lo único que hay que hacer es recordar que, bueno, si yo tengo en el dominio del tiempo la red del tiempo dividido en tau, la transformada era tau sinc de f tau. ¿Ok? Entonces, dado que tenemos aquí, para esta red tenemos un tau de TC medios, que era TC es 1 partido en FC, llegar y reemplazar con TC medios por la sinc de esta cosa, F por tau, TC medios. Convolución pasa a ser multiplicación por dualidad y la transformada en tren de impulsos es otro tren de impulsos en donde queda ponderado por 1 partido en TC, que lo voy a anotar como FC, por dicho tren de impulso, pero ahora no va a estar espaciado de esta forma, digamos, cada TC, sino cada 1 partido en TC, que es lo mismo FC. ¿Ok? Dado que TC es lo mismo que 1 partido en FC, TC por FC es 1. Aquí aparece la multiplicación, se hace 1. ¿Ok? Bueno, con este 1, 1. Y para, digamos, visualizar mejor los valores que voy a ir obteniendo para poder graficarlo de alguna manera, la sinc la voy a, digamos, desmenuzar según la definición para este curso, que sinc de x era seno de pi x dividido en pi x. Entonces voy a desmenuzarlo de esa forma para obtener valores que yo sepa. Sé evaluar seno, pero no, digamos, tan directamente de la sinc, así como tal, a secas. Ok, entonces esto es seno de pi por FTC medios dividido pi por FTC medios. Y la suma, esta sumatoria queda tal cual.
Esto es lo mismo que 1 partido en pi, se me va con este, bueno, este 2 se me va con este 2, lo voy a escribir, porque es 1, 1. Y me aparece el término 1 partido en TC, acá. 1 partido en TC es FC, por 1 partido en F, por seno de... bueno, aquí también el TC lo voy a reemplazar por 1 partido en FC, pi F dividido en 2 FC por la sumatoria. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una forma de ir obteniendo los valores del espectro. ¿Ok? Digamos, esto de acá me sirve para obtener los valores, dado que funciona con el seno. Pero esto de acá me sirve para tener una idea de la forma. ¿Por qué la forma? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto va a ser una sinc, ¿ok? Es una sinc que la multiplico por deltas. Es decir, la sinc acá funciona como envolvente y los deltas, bueno, multiplican. Esos van a ser los valores que van a ir apareciendo. Le voy a reciclar esto acá. Y voy a rescalar un poco esto porque si no va a quedar, no se va a entender. Uy, ¿qué hice? Bueno, voy a dejar eso. Puede que sirva, no sé. Entonces, tenemos una sync que pude haber reciclado y no lo hice. Oh, bueno, está bien, ya. Voy a usar la de envolvente. Voy a agrandarlo un poquito, ¿no? Ay, 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 ahí sí. Ya, entonces, esta sync va a ser mi envolvente. Le voy a dar un poquito más clarito. Y, bueno, la máxima amplitud de esta sync es 1 medio. ¿Ok? Aquí lo que vamos a graficar es el espectro de magnitud de x de 2, en el punto 2. Ya, entonces, tenemos deltas que aparecen en múltiplos enteros de FC. Y esta sinc se hace cero. ¿Cada cuánto se hace cero esta sinc? Esta de acá. Esta de acá. ¿Cada cuánto se hace cero? Cada 2 FC Así es. Así es. Y claro, en el fondo necesitamos que el argumento, de cero, ¿no? O sea, de eh, entero. claro, de entero. Entonces, si necesito eso, en el fondo f tiene que ser igual. Bueno, el 2 pasa multiplicando para allá. Y el TC dividiendo. Y 1 partido en TC es FC. Entonces, en 2 FC, 4 FC, 6 FC, múltiplo entero de 2 FC. Justamente. Entonces, 2 FC, perdón, 4 FC, 6 FC, 6 FC, no, 4 FC, menos 6 FC. Y los deltas aparecen en múltiplos enteros de FC, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo llegar y dibujar. Voy a tener un delta aplicado en 0 cuando n vale 0. Cuando n vale 1, bueno, voy a tener un delta a la mitad. Cuando n vale 2 FC, no aparece el segundo armónico. Perdón, al doble de la frecuencia FC. Y voy a tener 1 a 3 FC
A5 FC y respectivamente a frecuencias negativas. Lo que corresponde en el fondo con lo que estamos teniendo, digamos, de la expresión dada, que era esta acá, en el fondo, aparecía a un FC, al primer armónico, aquí me equivoqué, esto era 3 FC, etcétera, etcétera. Y más bien, estaba acá, aparece el primero, el tercero, que es lo que estamos viendo, y el quinto. Y aquí, no sé si me di cuenta que en este PDF aquí es C, le falta una C ahí, pero eso. Ese es el motivo. Esta sync que funciona envolvente pondera cada múltiplo entero de 2 FC por 0. Dicho el motivo. Ya, pues entonces, ahora lo siguiente, y la siguiente lata es Disculpa, obtener, dígame, como ese signo está al cuadrado, ¿no deberían haber flechitas para abajo? no, no, o sea, que como ¿No? está al cuadrado, los valores negativos pasan a positivos. O sea, pero aquí en nuestro cuadrado, esa 5. Claro, pero igualmente estamos solamente, bueno, según el enunciado, pero no Ah, importa ya. la magnitud, claro. Ok, ya, gracias. Pensé que te referías a la sync de acá, para la sync al cuadrado. Me refiero. Pero claro, como estamos solo graficando la magnitud, solo no importa, digamos, las flechitas que apunten hacia arriba. Pero claro, si fuera la sync original, claro, aquí tendríamos que tirar la envolvente para abajo y claro, en este lóbulo, estos dos deltas tienen que apuntar hacia abajo, valor negativo. Y que justamente vendría a corresponder con esto de acá, ese negativo de ahí. ¿Ok? Intercaladamente aparece el negativo. Pero claro, como estamos en magnitud, no, no es relevante para esta situación. Ya, pues, entonces, el valor central, es decir, es cuando la sin es cero. eh, Eso venía por L'Hopital, se puede sacar por L'Hopital, porque bueno, si yo reemplazo aquí seno de F0, voy a decir seno de 0 es 0, pero el tema es que abajo también aparece F. ¿Ok? Entonces, eso se podía sacar por L'Hopital y saber que sinc de 0 converge a 1 y la sinc está ponderada por un medio. Entonces, el delta central es un medio. ¿Ok? Y los demás valores los puedo sacar con esta expresión de acá. El siguiente delta está aplicado a FC. FC, bueno, si yo reemplazo aquí F con FC, me da seno de pi medio, se me hace 1, y aquí me da 1 partido en pi, porque aquí reemplazaría FC, se me iría con este FC de acá, me da 1 partido en pi. Lo que nuevamente se corrobora con esto acá, que el primer armónico, como coseno, tiene amplitud 2 partido en pi, pero de recordar que el coseno yo lo puedo componer como exponenciales complejas, pondrás por un medio, entonces ahí aparece que cada exponencial compleja, que es la mitad de la amplitud de este coseno, va a ser de 1 partido en pi. ¿Ok? Y así sucesivamente. Este de acá está 3FC, igualmente lo voy a escribir acá, esto está FC, 3FC y así, y sucesivamente. Ya, pues, este de acá, a 3FC, esto sería llegar a reemplazar. Bueno, este seno solamente me entrega. ¿Qué me entrega, la verdad? Por ejemplo, si aquí reemplazo F con 3FC, me da seno de 3 pi medio. Seno de 3 pi medio es menos 1. ¿Ok? Entonces no me modifica la amplitud para esta situación. Pero si reemplazo acá, me da 1 partido en 3 pi. Y aquí lo mismo. Y como es de esperar, aquí me va a dar 1 partido en 5 pi. Y aquí 1 partido en 5 pi. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. A ver, ¿por qué estoy borrando eso? Ahí tenemos el espectro del segundo punto. ¿Dudas con eso? El espectro de magnitud. ¿Dudas? ¿O claro? Yo tengo una duda, Nacho. Dígame. Ese FC que está entre medio de la sync y de la sumatoria de los deltas, no caché de dónde salió. ¿Este de acá?
Sí, ese mismo. Salía en el fondo, hoy tengo, así está, en 0,5. Salió en el fondo de la transformada, el dual de un tren de impulso, equipación KTC. Era una propiedad en el fondo, que la transformada de eso era Ah, no, verdad, sí, ya me un acordé. TC. Sí, sí, sorry. Claro. Ya No, me pero acabo de eso. acordar. Sí, ya, No, sorry. pero Gracias. era solo eso. De Sí, nada. sí. Era solo eso. En el fondo, el tren de pulso en frecuencia va a quedar ponderado por uno partido en TC, el periodo de este tren de impulso. Ya, pues entonces ese es el punto 2. El punto 3 es la multiplicación entre estos dos espectros que acabamos de sacar. Bueno, recordad que para el punto 1 solamente esta parte en celeste. ¿Ok? Entonces esta va a ser la lata máxima porque voy a tener que graficar eso. Bueno, el punto 3 es igual al punto 1 por el punto 2 en el tiempo. Y dado que tenemos una multiplicación en el tiempo, esto va a ser la convolución en la frecuencia. Nuevamente, esta es la parte que más toma tiempo en el certamen. Así que paciencia. Esto es el punto 1. Lo voy a dejar aquí en pequeñito para verlo, digamos. Y esto es el punto 2. Ya, ¿quién me está llamando? ¿Qué es eso? No. Ya, entonces voy a pastear la, digamos, el gráfico, la base del gráfico. Nuevamente voy a ajustar la escala para que esta cuestión no quede tan insana. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que nos importa? En el fondo, lo que hay que recordar es la relación que nos dan en el enunciado, que F1 es mucho menor a FC. Dado que F1 es mucho menor a FC, eh, y notando que el espectro, que es lo que está aquí en celeste del punto 1, está centrado en FC, estos dos lóbulos, digamos, la parte que está parte de frecuencia negativa, frecuencia positiva, y F1 es mucho menor a FC, vamos a tener que convolucionar eso. Y el tema es que justamente tenemos estos dos, bueno, de acá hasta acá hay FC. ¿Ok? Y justamente en cada uno de estos pulsos, de acá hasta acá, hay FC. Es decir, además de tener el detalle de convolucionar estas dos cosas feas, vamos a tener que tener la sutileza de darnos cuenta que se me van a solapar los dos espectros. ¿Cómo sucede eso? Voy a rescalar. ¿Qué dice? Voy a rescalar esta sync para mostrar solo una parte que sea sana de graficar. Esto ustedes también lo pueden hacer en certamen, si no importa que no se muestre todo, digamos lo esencial, que se entienda la idea. También para aligerar un poco la carga de graficar. ¿No? Ya, entonces, digamos que esta envolvente de acá teníamos deltas cada FC. Y FC era aproximadamente, bueno, es la mitad de cada vez que tenemos un cero.
Entonces, tenemos un delta acá, tenemos un delta por acá, tenemos un delta acá. Ese era el espectro del punto 2. Cada uno de estos pulsos está equispaciado cada FC. Es decir, aquí tenemos 2 FC, 3 FC, FC, menos FC, los 2 FC, menos 3 FC. Y el problema es que el espectro del punto 1, que son estos dos, esta señal AM, de acá hasta acá teníamos FC. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Dado que eso ocurre, lo voy a comprimir para, digamos, verlo visualmente. Va a ocurrir que esta es la idea de la señal AM original del punto 1. Como se va a convolucionar, esta señal va a aparecer montada en cada uno de estos deltas. ¿Ok? Pero el tema es que tengo aquí, entre, digamos, lóbulo y lóbulo, un ancho de 2 FC. ¿Ok? Digamos que está a esa escala la cuestión. ¿Ok? Entonces, si convoluciono el punto 1 con el punto 2, la señal 1 con la señal X sub 2, voy a tener que hacer aparecer esto acá, en torno a ese delta. A ver qué dice. Lo quiero copiar. Ahora sí. Va a aparecer primero en torno a este delta. Luego, en torno a este otro delta. El detalle acá es que cuando está en torno a este otro delta, acá hay una suma de espectro. Se suma 2 veces, por 2. Cuando está en torno al delta central, la frecuencia central, queda ahí. Cuando está en torno al delta AFC, queda ahí. Y aquí ocurre una suma a la frecuencia 0. Aquí me queda multiplicado por 2. Y cuando está en torno al 3FC, queda aquí también por 2. Es decir, en f igual 0, en f igual 2, y así sucesivamente, voy a tener que el espectro, hay un solapamiento. ¿Ok? Entonces se suma. Hay que tener cuidado con ese detalle. Y aquí voy a esperar no explotar al graficar. Voy a basarme en esto acá. Oh. Ok, entonces tenemos que a frecuencia 0 aparece el espectro. Lo voy a ensanchar un poquito. ¿Saben qué? Voy a ensancharlo y le voy a quitar los lóbulos laterales para que no aparezcan tantas cosas. Aparece esto, pero multiplicado por 2. Entonces, digamos por ahí. Ok, entonces aparece exactamente esto mismo, pero por 2 y por el área que tenía ese delta I. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la suma a esta parte central aparece cuando convoluciono este espectro, el celeste, con este y este delta. ¿Ok? Entonces, primero, se multiplica por estos deltas que tienen amplitud 1 partido en pi. Primero.
y luego se multiplica por 2. Entonces, esto vale 5, ese delta, luego se multiplica por 1 partido en pi, 5 partido en pi, y luego por 2. Esto va a quedar 10 partido en pi, el delta. Y la altura es 1 partido en 2 F1. 1 partido en 2 F1 se va a multiplicar por 1 partido en 2, 1 partido en pi, y luego por 2 porque aquí se solapa el espectro. Entonces, va a ser 1 partido en 2 F1 por 1 partido en pi y por 2. 2 pi F1. ¿Dudas con eso? Esto estuvo acuático, ese igual. No sé si dudas. Es el lóbulo central, en torno a 0. Recién tenemos ese. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bueno. Ya, entonces, el espectro que aparece centrado a FC y a menos FC aparece de la convolución del espectro en celeste con el delta central. El delta central es un medio. Aquí no hay, digamos, solapamiento. Entonces, ignoren que lo achique un poquito para que yo. Aquí, en el fondo. El delta original tenía área 5 y luego se multiplica por un medio, que es el área del delta central. Como no puedo comparar F1 con algún valor numérico porque no sé cuánto vale F1, entonces lo dejamos así nomás. Perdón. Aquí el área lo anuncio con colorcito. Y hoy. ¿Qué estoy haciendo? Me pesqué y borré. 5 medios, 5 medios. Y la altura de este lóbulo, el central, antes era 1 partido en 2 F1, luego se multiplica por un medio. Entonces aquí quedaría. Borré la envolvente. ¿Cuándo la borré? No. Ya, voy a hacer un. Copiar. Pegar. Y esto era 10 por tiempo. Entonces, hasta aquí sería 1 partido, perdón, sí, 1 partido en 4 F1. Y aquí también, 1 partido en 4 F1. Sería el espectro original, solamente ponderado por un medio. No había solapamiento porque el delta acá desaparece, es decir, no hay una convolución con un delta 2FC, no existe. En 2, FC aparece otro espectro que también queda ponderado por 2 porque aparece la convolución del espectro X1 convolucionado con este delta de acá y con este delta de acá. Ok, entonces ahí está un poquito más complicado porque estos dos deltas no son simétricos. Entonces, veamos qué onda. ¿Qué fue el último que copié? Esto acá. Hola, chat. Ah, entonces, vamos a tener una parte acá que va a venir de la suma de la convolución del delta AFC y el delta 3FC. Entonces, como es una suma, bueno, voy a asumir que es un poquito mayor, pero lo que importa la verdad es que yo anuncie los valores.
¿Ok? Entonces, veamos. La área original del delta es 5. Luego, por la izquierda se pondera por 1 partido en pi. Y por la derecha, perdón, por la derecha se pondera por 1 partido en 3 pi. ¿Ok? Entonces, el delta de acá va a tener, ¿qué sale? Va a venir de la suma de la convolución con este delta, 1 partido en pi, 5 por 1 partido en pi, más 5 por 1 partido en 3 pi. Entonces sería 5 partido en pi, más 1 partido en 3 pi. Perdón, ¿por qué dije 1? No, pues es 5. Ahí sí. Ahí y acá. Y para la altura del lóbulo, lo mismo. La altura del lóbulo es 1 partido en 2 F1. Y bueno, la verdad va a ocurrir la misma operación. Por 1 partido en un, o sea, por 1 dividido en pi, y luego más la amplitud del lóbulo por 1 partido en 3 pi. Es decir, si la amplitud original del lóbulo era 1 partido en 2 F1, esto va a ponderarse por el delta que está a la izquierda, que tenía amplitud 1 partido en pi, y el delta se va a sumar, se va a solapar con el delta que está a la derecha, 1 partido en 3 pi. Okay, eso a la izquierda y a la derecha. Y el último detalle, al fin, acá tenemos a F1 menos F1. Y para no hacerme tanto atado, bueno, solamente hasta aquí nomás, para FC más F1, FC menos F1, etcétera, etcétera. Acá sería menos FC más F1, menos FC menos F1. Y por virtud del tiempo no voy a continuar rayando ahí. ¿Okay? Esto es un ejercicio sádico igual, pero Sí, está bastante sádico. está maldito, pero claro, si uno entiende esto, ya después como que no debiera impresionarlo otra cosa. ¿Eso? ¿Alguna duda? Ah, aquí hay un detalle muy importante. Dado que, y menos mal que me pasó acá y me di cuenta, antes de que se termine la identidad, que, como dijo el compañero, originalmente este espectro a la frecuencia 3Fc, esto es negativo. Pero nosotros estamos viendo solamente la parte de magnitud, entonces aquí hay una trampa. Hay que pensar de que este delta originalmente es negativo. Nosotros primero convolucionamos, no las magnitudes, sino el espectro original. Es decir, acá en vez de haber un más, aquí hay un menos. ¿Por qué? Porque estos deltas son negativos realmente. Solamente lo estamos viendo en el espectro de magnitud, pero no. ¿Cómo se llama? No, no habíamos tomado en cuenta el negativo. ¿Ok? Que venía de que este delta y este delta están en un lóbulo negativo, justamente. ¿Ok? Aquí en el centro no hay problema porque estamos dentro del lóbulo más grande, el más ancho, en el que es todo positivo. ¿Ok? Ahí sí. ¿Dudas con eso? ¿Con este problema sádico? ¿O se entendió todo? ¿Es necesario ese nivel de exactitud? Mira, la verdad, si no hay tiempo, lo que recomiendo es ver qué es lo que te piden después, justamente. Porque lo que piden después era si se recupera perfectamente la señal MT. ¿Ya? Entonces, a partir de eso podemos ver que, primero, después, acabamos de sacar en el punto 3, lo vamos a pasar por un filtro ideal, que va de menos F1 a F1. ¿Ok? Entonces,
como lo que nos va a interesar después va a ser solamente lo que ocurra entre menos F1 y F1, la verdad, así como para no hacerse tanto drama, y si es que no alcanza el tiempo, podría graficar solamente estos tres centrales nomás. Porque como después lo voy a pasar por un filtro, el filtro está ahí nomás. Y entonces, para efectos prácticos, para poder responder la siguiente pregunta, claro, recomiendo que vean lo que piden después. Si esto va a pasar por un filtro y solamente no importa lo que ocurre aquí, en esta vecindad, digamos, de frecuencia, grafica los tres centrales nomás. No, hasta acá es innecesario. Esto es como más para yo mostrarles cómo se hacía, ¿no? Pero no es necesario. Para un certamen aquí nomás y después sacar las conclusiones respectivas. ¿Ok? Y lo que preguntaba en el fondo era, si tenemos ese filtro que va de menos F1 a F1, ¿estamos recuperando en el punto 4 la señal MT? Si es que mi filtro, lo voy a dibujar acá, si esa es la transferencia del filtro. Bueno, aquí en celeste tenemos la magnitud del punto 3. Y en naranjo tenemos la magnitud del filtro, asumiendo que es unitario. Si lo paso a este espectro por un filtro de magnitud unitaria, ¿recupero la señal AM original? Perdón, la señal... Ah, sí, la señal AM. Se supone que la señal celeste es una sync, digamos, no al cuadrado, ¿cierto? Claro. Entonces, según yo, no, pues, porque la transformada inversa de una sync es una red, y se supone que la señal original era una triangular. Claro. Eh, justamente, justamente. Ah, no, perdón, la señal aquí en celeste sí, una 5 al cuadrado. Perdón, perdón. Ah, ya, Sí, entonces ahí sí sería, sí se recuperaría la señal. ¿y se recupera? Sí, pues la transformada inversa de una sync al cuadrado en frecuencia es una triangular en el tiempo, pues, ¿no? Claro. Pero el detalle es que una zinc tiene lóbulos. Entonces, ¿qué pasa si yo recorto hasta ahí? Ah, no, pero claro, yo lo estaba pensando con el aplicado después del filtro, ¿Sí? porque el filtro era de menos F1 a F1 y ahí estaría recortando solamente el primer, como el lóbulo principal. Claro, el lóbulo principal. Pero, o sea, para efectos prácticos estoy sacando, digamos, la mayor parte de energía. Pero, así, analíticamente, como el filtro me va a estar sacando solamente el lóbulo central, en el fondo no voy a recuperar la señal original. Voy a estar recuperando la mayor cantidad de energía. ¿Ok? Pero para efectos de frecuencia, me quedan componentes sin considerar que se perdieron. ¿Ok? Entonces, cuando yo saque la transformada inversa, esta cuestión ya no va a ser una triangular, va a ser otra cosa. Ah, dale, dale, dale. Ahí está el detalle. O sea, claro, si lo que me interesaba era como filtrar la mayor cantidad de energía de la señal, por algún motivo, claro, funciona, porque estoy sacando el lóbulo central, que era como, bueno, no me acuerdo el porcentaje, pero era la mayor cantidad de porcentaje de energía de la señal. Pero si lo que me interesa es, a partir del filtro, volver a sacar eh, una triangular cuya transformada en una 5 al cuadrado, no lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, eh, para ello no funciona. Tendría que, de alguna forma, digamos, aislar esta 5 al cuadrado central y ojalá estas quedaran bien lejos. Cosa que no está pasando. Incluso están solapándose y más encima, eh, si recorto, por ejemplo, acá, eso tampoco es una 5, aunque estoy considerando más energía, pero claro, quedan solapándose unas con otras.
Bueno, y de esa forma habría que responderlo. En el fondo, dado que estoy recortando entre menos F1 y F1, lo único que estoy haciendo es recortar el lóbulo central, cosa que no es la 5 al cuadrado. No, en el tiempo no va a ser una triangular. Va a ser tal vez parecido, pero no va a ser una triangular. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Voy a cerrar la puerta, se me abrió. ¿Hay dudas con eso o todo claro? ¿Todo bien? Ok. Ya, antes de que me pase por mucho tiempo, voy a comentar solamente lo que sigue de este ítem. Eh, ya, entonces, después pedían dibujar cuidadosamente la magnitud del espectro en cada punto, en cada uno de los 4 puntos, considerando que el rectificador era de onda completa, es decir, que transforma las porciones negativas de la señal XAM en positivas. Ok, entonces, lo único que habría que hacer ahí es tener en cuenta que a partir de esta señal de rectificador de media onda, que es un pulso que va de 0 a 1, puedo obtener la de onda completa. Ok, entonces vamos a dejarlo comentado aquí nomás. ¿Ve? Para un rectificador de onda completa, digamos, la señal, no se llama W, lo voy a nuevamente como el lati, W sub 0, va a ser, primero, pesco la señal de los pulsos de 0 a 1, lo multiplico por 2 y le resto 1, una forma de obtenerlo. El tema con eso es que luego o sea, W0 no va a tener componente de C, ¿ok? Lo multiplico por 2 y le resto 1. Claro, 4 partido por pi por coseno de omega C de t, y etcétera, etcétera. O sea, cumpliría con la misma forma de los deltas, no exactamente la misma forma, pero el detalle es que, bueno, si este era el espectro de X2 al punto 2, que era en el fondo el espectro de el tren de pulso cuadrado de 0 a 1, el tren de pulsos cuadrados de 0 a 1 es esto de acá, ¿ok? Va de 0 a 1. El valor medio, el valor de C, es literalmente el promedio de esta señal, justamente. Y el valor promedio es un medio. Si va de 0 a 1 y es una señal simétrica, el promedio es 0,5. Y tiene valor de C. El tema es que para una señal de pulso de menos 4 de menos 1 a 1, asumiendo que esto es simétrico, el promedio es 0. ¿Ok? Es decir, el tren de pulso de 0 a 1 tiene valor de 0,5. Va a aparecer un delta a frecuencia 0. En cambio, el tren de pulso de menos 1 a 1 no tiene valor de 0. ¿Por qué? Porque su promedio es 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, el espectro de omega 0 no tendría un delta a frecuencia 0. ¿Ok? Eso, no tendría un delta a frecuencia 0, es decir, no ocurriría una convolución centrada a frecuencia 0. Ya, pues entonces, teniendo eso, lo que preguntan es, dibuja cuidadosamente la magnitud. ¿Qué diferencia tendría este caso con el anterior en la salida final? Bueno, tendría distinto este delta. Bueno, dado esto acá, notar por propiedad de linealidad de la transformada, que el espectro
de este tren de pulso de menos 1 a 1 sería exactamente esto acá, en la frecuencia, menos el delta central. Sí. Sí. No aparecería el delta, lo acabamos de quitar. ¿Y eso qué repercusión tendría en la demodulación? ¿Tendría alguna repercusión? Si es que cambiamos de rectificador. ¿Cambiaría en algo esta forma del punto 3? Teniendo esta relación de acá. En el fondo, la pregunta es: ¿puedo usar el rectificador de onda completa para reconstruir después la señal? O sea, hacer el mismo procedimiento de antes. O sea, tal vez no reconstruirla como tal, pero hacer esto mismo de acá. ¿Ocurriría algo similar? ¿Aló? ¿O no se entiende la pregunta? No, yo quedé medio colgado en eso. Mira, la única pregunta es, bueno, ¿saben qué? Lo voy a copiar de acá, ¿no? Este era el espectro del rectificador de media onda, pero lo voy a usar para literalmente hacer el de onda completa. El de onda completa lo que hace es multiplicar por 2 este espectro original. Es decir, esto va a pasar a ser 2, 2, 2. El del centro 1, 2, 2, 2. Y le resta un delta a frecuencia central. Es decir, el delta a frecuencia 0 desaparece. ¿No? Ese sería como el DC Remover que habla el profe en clase, DC remover, ¿cómo? A ver, ¿a qué le llamabas? que eliminaba como la frecuencia cero. Pero por medio de un filtro, una señal. No, el profe como que habló de eso en clase y como que quedó, igual, o sea, como que se discutió todo sobre eso, porque no sabía si como que si quedaba como un hoyo ahí, onda como discontinuo, Claro. o si funcionaba como bien, así como normal. O sea, en el fondo, la gracia de esto es que no estáis transmitiendo DC, que igual, hablando circuitalmente, puede ser. ¿Cómo se llama? O sea, ni siquiera eso. Mm, no, no, la verdad es que no. Ah, pero con eso pero se quita la energía en DC. Al menos para la señal del rectificador, sí. Sí, eso es Ah, todo. Tiene valor medio cero. Porque lo que va a ocurrir es que finalmente, si yo convoluciono la señal original en el punto 1, AM, con esto acá, me van a aparecer, bueno, si lo convoluciono con este y este, se me van a sumar a frecuencia cero. No, no tanto o sea, sí, lo mismo que antes. Pero lo único que va a ocurrir es que, como no existe este delta acá, no me va a aparecer multiplicado por 2 el espectro centrado a menos FC y a FC. Es decir, lo que va a ocurrir es que no me va a aparecer tan cargado el espectro acá. Y como no puedo convolucionar el espectro en el punto 1, la señal AM, con el delta centrado a frecuencia cero, aquí no va a ocurrir un solapamiento, digamos, como antes. Ah, no, ni eso, no va a aparecer ahí. Claro, no va a aparecer ahí. Claro, porque no tengo cómo convolucionar el espectro con un delta 2FC. Es decir, la diferencia, y que bueno, nuevamente
que me recordé acá es que, bueno, para no graficar todo esto, ¿no? Acá, vamos a tener el espectro aquí centrado. Si yo convoluciono el punto 1 con este y este delta, bueno, va a ocurrir un solapamiento aquí, va a aparecer el espectro acá y acá, etcétera, etcétera. Lo que no va a pasar es que ya no tengo espectro a frecuencia menos FC y FC, asumiendo que esta era la señal original. Es decir, me va a ser más fácil filtrar esto de acá, que va a tener más espacio todavía para aplicar el filtro, dado que aquí no tengo espectro adyacente, por así decirlo. No sé si se entiende esa idea. En el fondo, digamos que para no dibujar esto y esto nuevamente, digamos, este es el espectro de la señal AM, ¿ok? Para simplificar las cosas, para no estar graficando nuevamente sinks. ¿Ok? Bueno, va a convolucionarse aquí, va a convolucionarse acá, va a convolucionarse acá, va a convolucionarse acá, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, si sumo los espectros que se solapan, va a quedar acá, 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 acá. A diferencia de antes, que ocurría que tenía espectro también centrado a menos FC y FC. La gracia con esto es que entonces va a ser más fácil filtrarlo, la banda base después. ¿Por qué? Va a estar más lejano a las porciones adyacentes. Ya no tengo espectro centrado a menos FC y FC. Entonces, puedo, digamos, aplicar un filtro menos apretado, por así decirlo, eh, agarrar más espectro banda base, etcétera, etcétera. A ver, ¿se entiende? Sí, sí. Eso sería como una ventaja de usar el rectificador de onda completa. Más fácil filtrar después. Y comentar nomás cómo cambiaría la salida del sistema si se elimina el rectificador. Si se elimina el rectificador, bueno, no habría convolución. No habría convolución, no existiría esto acá. Si se elimina el rectificador, digamos, la señal del punto 1 pasa al punto 3. Es decir, lo que estaríamos filtrando sería esta señal celeste. Y si aplico un filtro acá, el filtro de salida, y pretendo filtrar esta señal, asumiendo que esta señal banda base no existe, ¿sí? Si no hay rectificación, lo que pasa es que dejo pasar la señal del punto 1, es decir, la señal AM, y pretendo filtrarlo. Es decir, no estoy filtrando nada. Es decir, mi salida, la señal del punto 4, x de 4, sería 0. No estoy filtrando nada. ¿Sí? Si no hay rectificación. La rectificación me permite hacer esto. Digamos, muestrear el espectro original de la señal AM. Y aparece uno centrado a F0, a frecuencia 0. Ahora no hay nada. Como no estoy rectificando, dejo pasar la señal tal cual. Y si estoy aplicando el mismo filtro de menos F1 a F1, la señal de salida va a ser 0. No estoy sacando nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el otro, antes de perder este dibujo, antes de que se olvide, para llegar rápido a FM, y FM lo hacemos en 5 minutos. ¿Cómo cambia la salida del sistema si se elimina el rectificador? Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Y cómo cambia la salida del sistema si se elimina el filtro? Bueno, si se elimina el filtro, estamos dejando pasar toda esta cosa acá. Estamos dejando pasar a X de 3 completamente. Es decir, estamos dejando pasar todo esto que está en celeste. De ninguna manera vamos a estar teniendo la señal que queremos.
va a ser ininteligible, digamos, en el dominio del tiempo. Creo que en eso no hay complejidad de entenderlo, ¿sí? ¿Dudas con eso? Como este filtro no existe, entonces estoy dejando pasar todo esto. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, rápidamente a FM. Ya, FM lo que hace, en el fondo, nuevamente aparece la moduladora, la señal de MET, pero ahora aparece dentro del argumento del seno o el coseno. ¿Ok? Antes estábamos modulando la amplitud, ahora estamos modulando el argumento, estamos modulando la frecuencia. Particularmente, aquí estamos modulando el ángulo. Esta sería una modulación PM. ¿Ok? Entonces voy a copiar acá. 10 por seno omega c de t más 0,1 coseno. Y perdón por haberme pasado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que quede grabado esto. Mencionarles también que la próxima semana ahí sí voy a hacer la ayudantía de dudas. Probablemente el viernes, es como lo más adecuado. Sería el problema. Esto es 9.2. Tenemos ahí. Ya, aquí un torpedo para recordar qué es lo que es la PM y FM. Notar, digamos que tenemos una señal X de t con alguna amplitud, alguna forma, puede ser un seno o un coseno, alguna señal base, omega c, y la modulación. Primero, tiene algún ángulo. Para, a ver, ¿cómo lo hacemos? Para FM. FM es modulación de frecuencia. FM y PM son modulaciones angulares. Ambas son no lineales respecto a la señal. Pero FM es lineal respecto a la frecuencia. Es decir, digamos que la frecuencia instantánea de esta señal es omega c más alguna constante, digamos kf, por la moduladora. Lo que está pasando es que para FM, la moduladora modula linealmente respecto a la frecuencia instantánea de la señal. ¿Ok? Y para PM, PM es modulación de fase. Que es la fase instantánea. No, ahí no. El ángulo. Ahí. Para PM lo que hace es que la moduladora modula linealmente respecto al ángulo, a la fase. ¿Sí? Como pueden ver, esto acá cumple con la forma A por coseno de algún ángulo. ¿Sí? Esto es un ángulo que está medido en radianes. ¿Ok? Entonces, se cumple la relación de que la derivada del ángulo, se mide en radianes, es la frecuencia instantánea. Si el ángulo se mide en radianes, lo divido por un diferencial de t, que está medido en segundos, esto está en radianes por segundo. ¿Ok? Para FM, la moduladora modula linealmente respecto a la frecuencia.
Para PM, la moduladora modula linealmente respecto al ángulo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Entiende? Ambas son modulaciones no lineales respecto a x de t. Porque x de t es igual a coseno. Coseno es una función no lineal. Estas dos modulaciones están metidas aquí. Es decir, ambas modulaciones son no lineales respecto a x de t, pero para fm, la modulación, es decir, m de t, es lineal respecto a la frecuencia, y para pm, m de t es lineal respecto al ángulo. Uy. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la energía de la señal? La energía de la señal, bueno, ¿cuál sería? Si un coseno aperiódico infinito. ¿Cuál era la señal? O sea, ¿cuál era la energía de una señal infinita? En el tiempo y en particular una señal sinusoidal. Era infinito. ¿Ok? La energía era infinita. La potencia, esa puede salir de Parseval. ¿Ok? Para una señal sinusoidal, lo podemos entender como el valor RMS al cuadrado. ¿Ok? O lo que era lo mismo si lo veíamos como una serie exponencial de una serie exponencial. Cada coeficiente es a medios, esto al cuadrado y por 2. Por cada delta que aparece, exponencial compleja que aparece el coseno. Y dado que la amplitud es 10, esto es 2 por 10 medios al cuadrado. Esto es 5, 5 al cuadrado 25, 25 por 2, 50. ¿Ok? Entonces, la energía y la potencia, como siempre, ¿no? La modulación no me altera eso, no estoy, digamos, alterando la amplitud, que ahí es donde está la energía. ¿Ok? Toda la información que estoy transmitiendo, toda la información del mensaje, o va a estar modulada linealmente en la frecuencia o en el ángulo. La B, preguntan por la máxima desviación de frecuencia. ¿Ok? En este caso, dado que la moduladora está modulando linealmente respecto al ángulo, esto se trata de una modulación PM. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se define la máxima variación de frecuencia? Bueno, primero tengo que obtener la frecuencia. Lo que sé es que el ángulo de la señal, viendo esta señal modulada angularmente, el ángulo es todo el argumento del seno. ¿Ok? Es, entonces, omega c de t más 0,1 por coseno de 2000 pi t. ¿Ok? Si quiero obtener la máxima variación de frecuencia, bueno, tengo que obtener la frecuencia instantánea, que es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Es igual a omega c más 0,1 por, esto pasa multiplicando, 2000 pi, la derivada del coseno es negativa, por seno de 2000 pi t. Es decir, que lo que acabo de obtener es que la frecuencia instantánea se mueve en torno a omega c. ¿Okay? Tiene un valor central omega c y oscila. ¿Okay? En el fondo, si grafico esto, la frecuencia instantánea tiene un valor omega c. Uy.
central y tiene una sinusoidal montada. ¿Ok? Entonces, la máxima variación es esto de acá. Aquí lo podemos llamar W sub m. La máxima variación en frecuencia. Ahí está. Es decir, viendo esto de acá, la máxima variación, delta omega m mayúscula, de máximo, es igual a esto de acá en valor absoluto. ¿Ok? Y si quiero obtener el máximo valor de frecuencia que se obtiene, bueno, sería omega c más la variación. ¿Ok? O tener esto en radianes por segundo o en hertz, que en fondo sería esto dividido en 2pi. 0,1 por mil. Está en hertz, aquí en radianes por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y la C, soy yo del futuro. Bueno, como me manié después en esta pregunta, como que me confundí, intentando explicar de manera gráfica el tema de la modulación angular. Es bastante complejo, ¿no? Así que les pido disculpas a los que se hayan quedado hasta ese momento de la ayudantía. Pero hay que explicar lo siguiente. En el ítem C y el D piden, eh, bueno, se habla de ancho de banda de la señal modulada. ¿Ok? En este caso teníamos modulación PM. El tema es que para ver el ancho de banda se requiere un estudio mucho más riguroso, no tanto así como vimos en IoT, intentar hacer un dibujo de este fenómeno, más bien no de este fenómeno, de esta técnica, sino más bien esto está documentado. ¿Ok? Próxima ayudantiva vamos a verlo de manera más detallada en cuanto a lo que es narrowband y wideband. Pero tener lo siguiente, en el fondo tenemos esta formulita que, bueno, aquí aparecen dos términos. Primero, el ancho de banda de la señal modulada. Tener cuidado que esto es un beta y esto es un B. ¿Ok? Son distintos. ¿Ok? Aquí aparecen dos cantidades. Aparece el índice de modulación angular que cuantifica por medio de este cociente, digamos, qué tan modulada está la señal respecto a el ancho de banda de la señal de mensaje, MET. Nuevamente, como anteriormente teníamos, o sea, no es que haya que compararlo tan directamente, pero el índice de modulación es una manera de cuantificar qué tan modulada está la señal. Como cuando teníamos el índice de modulación para una señal AM, ahora tenemos índice de modulación angular. Y nos entrega valor para saber qué tanta modulación estamos ingresando dentro de la señal modulada. Ese qué tanto, bueno, va a depender de qué es lo que estamos haciendo, modulando en amplitud o modulando en frecuencia. En este caso, el numerador es esperable que aparezca la máxima variación de frecuencia. ¿Ok? Bueno, aquí tener cuidado que este cociente soporta, digamos, la definición de ancho de banda en radianes por segundo y variación en radianes por segundo o variación en hertz y ancho de banda en hertz. Ambos tienen que estar en la misma unidad para que dé el mismo resultado. ¿Ok? Eso, en el fondo, tenemos este resultado a base de la regla de Carson, lo vamos a ver en próxima ayudantía. Una expresión simplemente, ¿ok? Que me da a partir de una manera, a partir de experimentación, el resultado del ancho de banda de una señal modulada angularmente y a partir de su índice de modulación. ¿Ok? Entonces,
Para el índice de modulación es simplemente llegar y reemplazar. Tenemos una variación de 100 Hz. Dividido el ancho de banda de MET. El ancho de banda de MET de la moduladora lo podemos ver acá. En el fondo, siendo MET (0,1 coseno de 2000 pt). Luego, el ancho de banda va a ser 2000 pi dividido en 2pi. Esto para que esté en Hertz. ¿Ok? Bueno, entonces esto nos da lo siguiente. Índice de modulación de 0,1. Ok, tenemos el ancho de banda, que en el fondo es la propia frecuencia de la señal moduladora. Tenemos el índice de modulación, que me dice qué tan modulada está la señal FM. Esta es la pregunta D. Y finalmente, el ancho de banda perdón, porque puse de X de T, sería 2 veces el ancho de banda de la señal. Bueno, primero esto lo podemos desmenuzar si quisiéramos, lo podemos escribir. Esto es 2b por beta más 1, o lo que es lo mismo, viendo esta expresión de acá, 2 veces la variación, máxima variación en frecuencia más el ancho de banda de la señal moduladora. Recordar, esto es para la moduladora, este ancho de banda. 2 veces la máxima variación era 100, más el ancho de banda de la señal. ¿Ok? Esto da 1100, 2200 Hz. ¿Ok? Más detalles respecto a esto en próxima ayudantía, pero de momento entender que el proceso, digamos, de medir el ancho de banda para una modulación angular es mucho más complejo que lo que era antes. ¿Ok? Vamos a ver que esto tiene una medida más experimental más que exacta, graficarlo un poco más complejo, pero se puede analizar. Se puede analizar y vamos a ver la herramienta posteriormente. De momento esto sería lo que entraría de modulación angular. Entender lo que es digamos, la noción de frecuencia instantánea, ángulo instantáneo. Entender que la PM me modula la fase y la FM me modula la frecuencia. FM es lineal respecto a la frecuencia instantánea, PM es lineal respecto a la fase, y esta es la relación entre el ángulo y la frecuencia instantánea. Ambas son modulaciones no lineales respecto a la señal modulada. La potencia y la energía se calcula como siempre. ¿Okay? Podemos usar Parseval, cualquier herramienta que tengamos. Y la máxima variación es esto acá. Nosotros dentro de la señal tenemos una frecuencia, digamos, central. Lo podemos ver acá. Tenemos una frecuencia central en torno a la cual vamos a tener variaciones de frecuencia. Y la máxima variación va a ser, bueno, la amplitud de esto, que vendría siendo el máximo valor que tiene, digamos, esta sinusoidal que está montada sobre la frecuencia de omega sub c. ¿Ok? Ahí sacamos la máxima variación.
Sacamos el ancho de banda por medio de esta expresión que depende del índice de modulación. Ambos, el índice de modulación y el ancho de banda, vienen, digamos, muy relacionados. ¿Ok? Eso. Cualquier duda o consulta, cuentan conmigo. Esta fue la ayuntía. Bueno, este fue un final más decente para la ayuntía.